Capítulo 2. La vida personal. Se trata de que, una vez más, el hombre se ha perdido. Porque no es cosa nueva ni accidental. El hombre se ha perdido muchas veces ya a lo largo de la historia, más aún, es constitutivo del hombre, a diferencia de todos los demás seres, ser capaz de perderse en la selva del existir, dentro de sí mismo, y, gracias a esa atroz sensación de perdimiento, reobrar enérgicamente para volver a encontrarse. La capacidad y desazón de sentirse perdido es su trágico destino y su ilustre privilegio. Partamos, pues, movilizados por el intento de hallar en forma irrecusable, plenamente evidente, hechos de fisonomía tan característica que no nos parezca adecua, da otra denominación que la de llamarlos en sentido estricto fenómenos sociales. Esta operación rigorosísima y decisiva, la de hallar que un tipo de hechos es una realidad o fenómeno definitiva y resolutoriamente, sin duda alguna ni posible error, diferente y, por tanto, irreductible a cualquier otro tipo de hechos que puedan darse, tiene que consistir en que retrocedamos a un orden de realidad última, a un orden o área de realidad que, por ser esta radical, no deje por debajo de sí ninguna otra, antes bien, por ser la básica tengan por fuerza que aparecer sobre ella todas las demás. Esta realidad radical en cuya estricta contemplación tenemos que fundar y asegurar últimamente todo nuestro conocimiento de algo, es nuestra vida, la vida humana. Siempre que digo vida humana, sea lo que fuere, a no ser que haga yo alguna especial salvedad, ha de evitarse pensar en la vida de otro, y cada cual debe referirse a la suya propia y tratar de hacerse esta presente. Vida humana como realidad radical es solo la de cada cual, es solo mi vida. Para comodidades de lenguaje la llamaré a veces nuestra vida, pero ha de entenderse siempre que con esta expresión me refiero a la vida de cada cual y no a la de los otros ni a una supuesta vida plural y común. Lo que llamamos vida de los otros, la del amigo, la de la amada, es ya algo que aparece en el escenario que es mi vida, la de cada cual y, por tanto, supone esta. La vida de otro, aun del que nos sea más próximo e íntimo, es ya para mí mero espectáculo, como el árbol, la roca, la nube viajera. La veo pero no la soy, es decir, no la vivo. Si al otro le duelen las muelas me es patente su fisonomía, la figura de sus músculos contraídos, es espectáculo, en suma, de alguien aquejado por el dolor, pero su dolor de muelas no me duele a mí y, por tanto, lo que de él tengo no se parece nada a lo que tengo cuando me duelen a mí. En rigor, el dolor de muelas del prójimo es últimamente una suposición, hipótesis o presunción mía, es un presunto dolor. El mío, en cambio, es incuestionable. Hablando rigorosamente, nunca podemos estar seguros de que al amigo que se nos presenta como doliente de las muelas le duelan en efecto. De su dolor tenemos patentes solo ciertas señales externas que no son dolor, sino concentración de músculos, vaguedad de mirada, la mano en la mejilla, ese gesto tan incongruente con lo que le origina, pues no parece sino que el dolor de muelas fuese un pájaro y que ponemos la mano sobre él para que no se nos escape. El dolor ajeno no es realidad radical, sino que es realidad en un sentido ya secundario, derivativo y problemático. Lo que, de él tenemos con radical, realidad es solo su aspecto, su apariencia, su espectáculo, señales. Esto es lo único que, de él nos es, en efecto, patente e incuestionable. Pero la relación entre una señal y lo señalado, entre una apariencia y uno que en esta aparece o lo que aparenta, entre un aspecto y la cosa manifiesta o expectada en él es siempre últimamente cuestionable, y equivoca. Hay quien nos finge perfectamente toda la mise en escena del dolor de muelas sin padecerlo, para justificar fines privados. Ya veremos cómo, en cambio, la vida de cada cual no tolera ficciones porque al fingirnos algo a nosotros mismos sabemos, claro está, que fingimos y nuestra íntima ficción no logra nunca constituirse plenamente sino que en el fondo notamos su inautenticidad, no conseguimos engañarnos del todo, y le vemos la trampa. Esta genuinidad, inexorable y a sí misma evidente e indubitable.
incuestionable de nuestra vida, repito, la de cada cual, es la primera razón que me hace denominarla realidad radical. Pero ahí está otra. Al llamarla realidad radical no significa que sea la única ni siquiera que sea la más elevada, respetable, o sublime, o suprema, sino simplemente que es la raíz, de aquí, radical, de todas las demás en el sentido de que éstas, sean las que fueren, tienen, para sernos realidad, que hacerse de algún modo presentes o al menos, anunciarse, en los ámbitos estremecidos de nuestra propia vida. Es, pues, esta unidad radical, mi vida, tan poco egoísta, tan nada solipsista que es. Por esencia el área o escenario ofrecido. Y abierto para que toda otra realidad del uno se manifieste y celebre su Pentecostés. Dios mismo, para sernos Dios, tiene que arreglárselas para denunciarnos su existencia y por eso fulmina en el Sinaí, se pone a arder en una retama a uno borde del camino y azota a los cambistas en el atrio del templo, y navega sobre el Gólgotas de 3 palos, como las fragatas. De aquí que ningún conocimiento de algo es suficiente, esto es, suficientemente profundo, radical, si no comienza por descubrir y precisar el lugar y modo, dentro del orbe que es nuestra vida, donde ese algo hace su aparición. Asoma, brota y surge en suma, existe. Porque eso significa propiamente existir, vocablo, presumo originariamente de lucha y beligerancia que designa la situación vital en que súbitamente aparece, se muestra o hace aparente, entre nosotros, como brotando del suelo un enemigo, que nos cierra el paso con energía, esto es, nos resiste y se hace firme a sí mismo y ante y contra nosotros. En el existir va incluido el resistir. Y por tanto, el afirmarse, el resistente si nosotros pretendemos suprimirlo, anularlo, o tomarlo como irreal. Por eso lo existente o surgente es realidad, ya que realidad es todo aquello con que, queramos o no, tenemos que contar, porque queramos o no está ahí, existe, resiste. Una arbitrariedad terminológica que raya en lo intolerable ha querido desde hace unos años emplear los vocablos existir y existencia con un sentido abstruso e incontrolable que es precisamente inverso del que por sí la palabra milenaria porta y dice. Algunos quieren hoy designar así el modo de ser del hombre, pero el hombre, que es siempre yo, el que es cada cual, es lo único que no existe, sino que vive o es viviendo. Son precisamente todas las demás cosas que no son el hombre, yo las que existen, porque aparecen, surgen, saltan, me resisten, se afirman dentro del ámbito que es mi vida. Vaya esto dicho y disparado de paso. Ahora bien, de esa extraña y dramática realidad radical, nuestra vida, se pueden decir innumerables atributos, pero yo voy ahora a destacar solo lo más imprescindible para nuestro tema. Y es ello que la vida no nos la hemos dado nosotros, sino que nos la encontramos precisamente cuando nos encontramos a nosotros mismos. De pronto y sin saber cómo ni por qué, sin anuncio previo, el hombre se descubre y sorprende teniendo que ser en un ámbito impremeditado, imprevisto, en este de ahora, en una coyuntura de determinadísimas circunstancias. Tal vez no es ocioso hacer notar que esto, base de mi pensamiento filosófico, fue ya enunciado, tal y como ahora lo he hecho, en mi primer libro, publicado en 1914. Llamemos provisoriamente y para facilitar la comprensión a ese ámbito impremeditado e imprevisto, a esa determinadísima circunstancia en que al vivir nos encontramos siempre, mundo. Pues bien, ese mundo en que tengo que ser al vivir me permite elegir dentro de él este sitio o el otro donde estar, pero a él es dado elegir el mundo en que se vive. Es siempre este de ahora. No podemos elegir el siglo ni la jornada o fecha en que vamos a vivir, ni el universo en que vamos a movernos. El vivir o ser viviente, o lo que es igual, el ser hombre no tolera preparación ni ensayo previo. La vida nos es disparada a quemarropa. Ya lo he dicho. Allí donde y cuando nacemos o después de nacer estemos, tenemos, queramos o no, que salir nadando.
En este instante, cada cual por sí mismo, se encuentra sumergido en un ambiente que es un espacio donde tiene, quiera o no, que habérselas con el elemento abstruso que es una lección de filosofía, con algo que no sabe si le interesa o no, si lo entiende o no lo entiende. Se encuentra con que está gravemente consumiendo una hora de su vida, una hora insustituible, porque las horas de su vida están contadas. Esta es su circunstancia, su aquí y su ahora. ¿Qué hará? Porque algo, sin remedio, tiene que hacer. Atenderme o, por el contrario, desatenderme para abarcar a meditaciones propias, a pensar en su negocio o clientela, a recordar a su amada. ¿Qué hará? Levantarse e irse o quedarse, aceptando la fatalidad de llevar esta hora de su vida, que acaso podría haber sido tan bonita, al matadero de las horas perdidas. Porque, repito, algo, sin remedio, tenemos que hacer o que estar haciendo siempre, pues esa vida que nos es dada, no nos es dada hecha, sino que cada uno de nosotros tiene que hacérsela, cada cual la suya. Esa vida que nos es dada vacía y el hombre tiene que írsela llenando, ocupándola. Son eso nuestras ocupaciones. Esto no acontece con la piedra, la planta, el animal. A ellos les es dado su ser ya prefijado y resuelto. A la piedra, cuando empieza a ser, no le es dada solo su existencia, sino que le es prefijado de antemano su comportamiento, a saber, pesar, gravitar hacia el centro de la tierra. Parejamente al animal le es dado el repertorio de su conducta, que va, sin su intervención, gobernada por sus instintos. Pero al hombre le es dada la forzosidad de tener que estar haciendo siempre algo, so pena de sucumbir, mas no le es, de antemano y de una vez para siempre, presente lo que tiene que hacer. Porque lo más extraño y azorante de esa circunstancia o mundo en que tenemos que vivir consiste en que nos presenta siempre, dentro de su círculo y horizonte inexorable, una variedad de posibilidades para nuestra acción, variedad ante la cual no tenemos más remedio que elegir y, por tanto, ejercitar nuestra libertad. La circunstancia, repito, el aquí y ahora dentro de los cuales estamos inexorablemente inscritos y prisioneros, no nos impone en cada instante una única acción o hacer, sino varios posibles y nos deja cruelmente entregados a nuestra iniciativa e inspiración. Por tanto, a nuestra responsabilidad. Dentro de un rato, cuando salgan a la calle, se verán obligados a decidir qué dirección tomarán, qué ruta. Y si esto acontece en esta trivial ocasión, mucho más pasa en esos momentos solemnes, decisivos de la vida en que lo que hay que elegir es nada menos, por ejemplo, que una profesión, una carrera, y carrera significa camino y dirección del caminar. Entre las pocas notas privadas que Descartes a su muerte dejó, se halla una de su juventud en que ha copiado un viejo verso de Ausonio que, a su vez, traduce una vetusta sentencia pitagórica y que dice: Quod vite secta voliter? ¿Qué camino, qué vía tomaré para mi vida? Pero la vida no es sino el ser del hombre, por tanto, eso quiere decir lo más extraordinario, extravagante, dramático, paradójico de la condición humana, a saber, que es el hombre la única realidad, la cual no consiste simplemente en ser sino que tiene que elegir su propio ser. Pues si analizásemos ese menudo acontecimiento que va a darse dentro de un rato, el que cada cual tenga que elegir y decidir la dirección de la calle que va a tomar, verían cómo en la elección de una acción en apariencia tan simple interviene e integra la elección que ya han hecho, que en este momento, sentados, portan secreta en sus penetrales, en su recóndito fondo, de un tipo de humanidad, de un modo de ser hombre que en su vivir procuran realizar. Para no perdernos, resumamos lo hasta ahora dicho. Vida, en el sentido de vida humana, por tanto, en sentido biográfico y no biológico, si por biología se entiende la psicosomática, vida es encontrarse a alguien que llamamos hombre, como podíamos y acaso deberíamos llamarle X, ya verán por qué, teniendo que ser en la circunstancia o mundo. Pero nuestro ser en cuanto ser en la circunstancia no es quieto y meramente pasivo.
Para ser, esto es, para seguir siendo tiene que estar siempre haciendo algo, pero eso que ha de hacer no le es impuesto ni prefijado, sino que ha de elegirlo y decidirlo él, intransferiblemente, por sí y ante sí, bajo su exclusiva responsabilidad. Nadie puede sustituirle en este decidir lo que va a hacer, pues incluso el entregarse a la voluntad de otro tiene que decidirlo él. Esta forzosidad de tener que elegir y, por tanto, estar condenado, quiera o no, a ser libre, a ser por su propia cuenta y riesgo, proviene de que la circunstancia no es nunca unilateral, tiene siempre varios y a veces muchos lados. Es decir, nos invita de diferentes posibilidades de hacer, de ser. Por eso nos pasamos la vida diciéndonos. Por un lado, yo haría, pensaría, sentiría, querría, decidiría esto, pero, por otro lado, la vida es multilateral. Cada instante y cada sitio abre ante nosotros diversos caminos. Como dice el viejísimo libro indio. Donde quiera que el hombre pone la planta, pisa siempre 100 senderos. De aquí que la vida sea permanente encrucijada y constante perplejidad. Por eso suelo decir que, a mi juicio, el más certero título de un libro filosófico es el que lleva la obra de Maimónides que se rotula More Nebuchim, guía para los perplejos. Cuando queremos describir una situación vital extrema en que la circunstancia parece no dejarnos salida ni, por tanto, opción, decimos que se está entre la espada y la pared. La muerte es segura, no hay escape posible. ¿Cabe menor opción? Y, sin embargo, es evidente que esa frase nos invita a elegir entre la espada y la pared. Privilegio tremendo y gloria de que el hombre goza y sufre por veces, el de elegir la figura de su propia muerte. La muerte del cobarde o la muerte del héroe, la muerte fea o la bella muerte. De toda circunstancia, aun la extrema, cabe evasión. De lo que no cabe evasión es de tener que hacer algo y, sobre todo, de tener que hacer lo que, a la postre, es más penoso. Elegir, preferir. ¿Cuántas veces no se ha dicho uno que preferiría no preferir? ¿De dónde resulta que lo que me es dado cuando me es dada la vida no es sino que hacer? La vida, bien lo sabemos todos, la vida da mucho que hacer. Y lo más grave es conseguir que el hacer elegido en cada caso sea no uno cualquiera, sino lo que hay que hacer, aquí y ahora, que sea nuestra verdadera vocación, nuestro auténtico quehacer. Entre todos esos caracteres de la realidad radical o vida que he enunciado y que son una mínima parte de los que fuera menester describir para dar una idea algo adecuada de ella, el que me interesa ahora subrayar es el que hace notar la gran perogrullada. Que la vida es intransferible y que cada cual tiene que vivirse la suya. Que nadie puede sustituirle en la faena de vivir, que el dolor de muelas que siente tiene que dolerle a él y no puede traspasar a otro ni un pedazo de ese dolor. Que ningún otro puede elegir ni decidir por delegación suya lo que va a hacer, lo que va a ser. Que nadie puede reemplazarle ni subrogarse a él en sentir y querer. En fin, que no puede encargar al prójimo de pensar en lugar suyo los pensamientos que necesita pensar para orientarse en el mundo de las cosas y en el mundo de los hombres, y así acertar en su conducta. Por tanto, que necesita convencerse o no, tener evidencias o descubrir absurdos por su propia cuenta, sin posible sustituto, vicario ni lugarteniente. Puedo repetirme mecánicamente que 2 y 2 son 4 sin saber lo que me digo, simplemente porque lo he oído decir innumerables veces. Pero pensarlo propiamente, esto es, adquirir la evidencia de que en verdad 2 y 2 son 4 y no son 3 ni 5, eso tengo que hacérmelo yo solo. O lo que es igual, yo en mi soledad. Y como esto acontece con mis decisiones, voluntades, sentires, tendremos que la vida humana sensu estricto por ser intransferible resulta que es esencialmente soledad, radical soledad. Pero entiéndase bien todo esto. No quiero en modo alguno insinuar que yo sea la única cosa que existe. En primer lugar, se habrá reparado que aun siendo vida, en sentido propio y originario, la de cada cual, por tanto, siendo siempre la mía, he empleado lo menos posible este posesivo, como no he empleado apenas el personal yo.
Si lo he hecho alguna vez ha sido meramente para facilitarles una primera visión de lo que es esa extraña realidad radical, la vida humana. He preferido decir el hombre, el viviente o el cada cual. En otra lección verán con toda claridad el porqué de esta reserva. Pero, en definitiva y al cabo de algunas vueltas que daremos, se trata, claro está, de la vida, de la mía y de yo. Ese hombre, ese yo, es últimamente en soledad radical. Pero, repito, ello no quiere decir que solo él es, que él es la única realidad, o, por lo menos, la radical realidad. Lo que he llamado así no es solamente yo, ni es el hombre sino la vida, su vida. Ahora bien, esto incluye una enormidad de cosas. El pensamiento europeo ha emigrado ya fuera del idealismo filosófico dominante desde 1640, en que Descartes lo proclamó, el idealismo filosófico, para el cual, no hay más realidad que las ideas de mi yo, de un yo, de mi moi meme, del cual Descartes decía. Moi kine suis qu'une chose qui pense. Las cosas, el mundo, mi cuerpo mismo serían solo ideas de las cosas, imaginación de un mundo, fantasía de mi cuerpo. Solo existiría la mente y lo demás un sueño tenaz y exuberante, una infinita fantasmagoría que mi mente segrega. La vida sería así la cosa más cómoda que se puede imaginar. Vivir sería existir yo dentro de mí mismo, flotando en el océano de mis propias ideas, sin tener que contar con nada más que con mis ideas. A esto se ha llamado idealismo. No tropezaría yo con nada. No tendría yo que ser en el mundo, sino que el mundo sería dentro de mí, como una película sin fin que dentro de mí se corría. Nada me estorbaría. Sería como Dios, que flota, único, en sí mismo, sin posible naufragio porque es Él, a la vez, el nadador y el mar en que nada. Si hubiere dos dioses se enfrentarían. Esta concepción de lo real ha sido superada por mi generación y, dentro de ella, muy concreta y enérgicamente por mí. No, la vida no es existir solo mi mente, mis ideas. Es todo lo contrario. Desde Descartes el hombre occidental se había quedado sin mundo. Pero vivir significa tener que ser fuera de mí, en el absoluto fuera que es la circunstancia o mundo. Es tener, quiera o no, que enfrentarme y chocar incesantemente con cuanto integra es mundo. Minerales, plantas, animales, los otros hombres. No hay remedio. Tengo que apechugar con todo eso. Tengo belis nolis que arreglármelas mejor o peor, con todo ello. Pero eso, encontrarme con todo ello y necesitar arreglármelas con todo ello, eso me pasa últimamente a mí solo y tengo que hacerlo solitariamente, sin que en el plano decisivo, nótese que digo en el plano decisivo, pueda nadie echarme una mano. ¿Quiere esto decir que estamos ya muy lejos de Descartes, de Kant, de sus sucesores románticos, Schelling, Hegel, de lo que Carlyle llamaba el claro de luna trascendental? Pero, ni qué decir tiene, estamos todavía más lejos de Aristóteles. Estamos, pues, lejos de Descartes, de Kant. Estamos aún más lejos de Aristóteles y Santo Tomás. Por ventura, es nuestro deber y nuestro destino, no solo el de los filósofos, sino de todos, alejarnos, alejarnos. No voy a responder ahora ni sí ni no. Ni siquiera voy a revelar de qué, queramos o no, habíamos de alejarnos. Queda ahí este enorme signo de interrogación, con el cual cada uno puede hacer lo que le plazca, usarlo como un lazo de gaucho para capturar el porvenir, o bien, simplemente, colgarse de él. La soledad radical de la vida humana, el ser del hombre, no consiste, pues, en que no haya realmente más que él. Todo lo contrario. Hay nada menos que el universo con todo su contenido. Hay, pues, infinitas cosas, pero, ahí está. En medio de ellas el hombre, en su realidad radical, está solo, solo con ellas, y, como entre esas cosas están los otros seres humanos, está solo con ellos. Si no existiese más que un único ser, no podría decirse congruentemente que está solo. La unicidad no tiene nada que ver con la soledad.
Si meditásemos sobre la saudade portuguesa, como es sabido, saudade es la forma galaico-lusitana de solitudinem, de soledad, hablaríamos más de esta y veríamos que la soledad es siempre soledad de alguien, es decir, que es un quedarse solo y un echar de menos. Hasta tal punto es así que la palabra con que el griego decía mío y solitario, monos, viene de moné, que significa quedarse, se subentiende, quedarse sin los otros. Sea porque se han ido, sea porque se han muerto. En todo caso, porque nos han dejado, solos. O bien, porque nosotros los dejamos a ellos, huimos de ellos y nos vamos al desierto y al retiro a hacer vida de moné. De aquí, monacos, monasterios y monje. Y en latín solus, meillet, cuyo extremo rigor de fonético y cuya falta de talento semántico hacen preciso que procure contrastar con él mis espontáneas averiguaciones etimológicas, sospecha que solus venga de sedlus, es decir, del que se queda sentado cuando los demás se han ido. Nuestra Señora de la Soledad es la Virgen que se queda sola de Jesús, que lo han matado, y el sermón en la semana de la Pasión que se llama el Sermón de la Soledad, medita sobre la más dolorida palabra de Cristo. Eli, Eli barra lama sabactani, Deus meus, ud qui reliquisti me. Dios mío barra ¿por qué me has abandonado? Barra ¿por qué me has dejado solo de ti? Es la expresión que más profundamente declara la voluntad de Dios de hacerse hombre, de aceptar lo más radicalmente humano que es su radical soledad. Al lado de eso la lanzada del centurión Longinos no tiene tanta significación. Es el momento para recordar a Leibniz. No voy, claro está, a emplear ni un instante en entrar en su doctrina. Me limito a hacer notar a los buenos conocedores de Leibniz que la mejor traducción de su palabra más importante, mónada, no es unidad, ni tampoco unicidad. Las mónadas no tienen ventanas. Se hallan recluidas en sí mismas, esto es idealismo. Pero en su último sentido, la concepción de Leibniz de la mónada se expresaría de la mejor manera llamando a las mónadas soledades. También en Homero un centurión da una lanzada a Afrodita, hace manar su deliciosa sangre de hembra olímpica y la hace correr gimiendo al padre Júpiter, como cualquiera damisela huye todo. No. Cristo fue hombre sobre todo y ante todo porque Dios le dejó solo, Sabatani. Conforme vamos tomando posesión de la vida y haciéndonos cargo de ella, averiguamos que, cuando a ella vinimos, los demás se habían ido y que tenemos que vivir nuestro radical vivir, solos, y que solo en nuestra soledad somos nuestra verdad. Desde ese fondo de soledad radical que es, sin remedio, nuestra vida, emergemos constantemente en un ansia, no menos radical, de compañía. Quisiéramos hallar aquel cuya vida se fundiese íntegramente, se interpenetrase con la nuestra. Para ello hacemos los más varios intentos. Uno es la amistad. Pero el supremo entre ellos es lo que llamamos amor. El auténtico amor no es sino el intento de canjear dos soledades. A la soledad que somos pertenecen, y forman parte esencial de ella, todas las cosas y seres del universo que están ahí en nuestro derredor, formando nuestro contorno, articulando nuestra circunstancia, pero que jamás se funden con el cada cual que uno es, sino que, al revés, son siempre lo otro, lo absolutamente otro, un elemento extraño y siempre, más o menos, estorboso, negativo y hostil, en el mejor caso incoincidente, que por eso advertimos como lo ajeno y fuera de nosotros, como lo forastero, porque nos oprime, comprime y reprime. El mundo. Vemos, pues, frente a toda filosofía idealista y solipsista, que nuestra vida pone con idéntico valor de realidad estos dos términos. El alguien, el X, el hombre que vive y el mundo, contorno o circunstancia en que tiene, quiera o no, que vivir. En ese mundo, contorno o circunstancia es donde necesitamos buscar una realidad que con todo rigor, diferenciándose de todas las demás, podamos y debamos llamar social. El hombre, pues, al encontrarse viviendo se encuentra teniendo que habérselas con eso que hemos llamado contorno, circunstancia o mundo.
Si estos tres vocablos van a ir diferenciando ante nosotros su sentido, es cosa que ahora no interesa. En este momento nos significan lo mismo. A saber, el elemento extraño al hombre, foráneo, el fuera de sí, donde el hombre tiene que afanarse en ser. Ese mundo es una gran cosa, una inmensa cosa, de límites borrosos, que está lleno hasta los bordes de cosas menores, de lo que llamamos cosas y que solemos repartir en amplia y gruesa clasificación, diciendo que en el mundo hay minerales, vegetales, animales y hombres. De lo que estas cosas sean se ocupan las diferentes ciencias, por ejemplo, de plantas y animales, la biología. Pero la biología, como cualquiera otra ciencia, es una actividad determinada en que algunos hombres se ocupan dentro ya de su vida, es decir, después de estar ya viviendo. La biología, y cualquiera otra ciencia, supone, pues, que antes de que su operación comience, teníamos ya a la vista, nos existían, todas esas cosas. Y eso que las cosas no son primariamente en nuestra vida de hombres antes de ser físicos, mineralogistas, biólogos, etc., representa lo que esas cosas son en su realidad radical. Lo que luego las ciencias nos digan sobre ellas, será todo lo plausible, convincente, exacto que se quiera, pero es evidente que todo ello lo han sacado, por complicados métodos intelectuales, de lo que desde luego, primordialmente y sin más, nos eran las cosas en nuestro vivir. La Tierra será un planeta de un cierto sistema solar perteneciente a una cierta galaxia o nebulosa, y estará hecha de átomos, cada uno de los cuales contiene, a su vez, una multiplicidad de cosas, de cuasicosas o quisicosas que se llaman electrones, protones, mesones, neutrones, etc. Pero ninguna de esas sabidurías existiría si la Tierra no preexistiese a ellas como componente de nuestra vida, como algo con que tenemos que habérnoslas y, por tanto, con algo que nos importa porque nos ofrece ciertas dificultades y nos proporciona ciertas facilidades. Esto quiere decir que en ese plano previo y radical de que las ciencias parten y que dan por supuesto, la Tierra no es nada de eso que la física, que la astronomía nos dice, sino que es aquello que me sostiene firmemente, a diferencia del mar en que me hundo, la palabra tierra, terra, viene de tersa, según Breal, lo seco, aquello que tal vez tengo que subir penosamente porque es una cuesta arriba, aquello que bajo cómodamente porque es una cuesta abajo, aquello que me distancia y separa lamentablemente de la mujer que amo o que me obliga de vivir cerca de alguien a quien detesto, aquello que hace que unas cosas me están cerca y otras me estén lejos, que unas estén aquí y otras ahí y otras allí, etc. Estos y muchos otros atributos parecidos son la auténtica realidad de la Tierra, tal y como ésta me aparece en el ámbito radical que es mi vida. No, ten ustedes que todos esos atributos sostenerme, tener que subir o bajar la cuesta, tener que cansarme en ir por ella hasta donde está lo que necesito, separarme de los que amo, etc., se refieren todos a mí, de suerte que la Tierra en su primordial aparición consiste en puras referencias de utilidad hacia mí. Lo propio hallarán si toman cualquier otro ejemplo, el árbol, el animal, el mar o el río. Si los abstraemos de lo que son en referencia a nosotros, quiero decir, de su ser para una utilidad nuestra, como medios, instrumentos o, viceversa, estorbos y dificultades para nuestros fines, se quedan sin ser nada. O expresado en otra forma. Todo lo que compone, llena e integra el mundo donde al nacer el hombre se encuentra, no tiene por sí condición independiente, no tiene un ser propio, no es nada en sí, sino que es solo un algo para un algo en contra de nuestros fines. Por eso no hemos debido llamarlos cosas, dado el sentido que hoy tiene para nosotros esta palabra. Una cosa significa algo que tiene su propio ser, aparte de mí, aparte de lo que sea para el hombre. Y si esto acontece con cada cosa de la circunstancia o mundo, quiere decirse que el mundo en su realidad radical es un conjunto de algos con los cuales yo, el hombre, puede o tiene que hacer esto o aquello, que es un conjunto de medios y estorbos, de facilidades y dificultades con que, para efectivamente vivir, me encuentro.
Las cosas no son originariamente cosas, sino algo que procuro aprovechar o evitar a fin de vivir y vivir lo mejor posible. Por tanto, aquello con que y de que me ocupo, con que actúo y opero, con que logro o no logro hacer lo que deseo. En suma, son asuntos en que ando constantemente. ¿Y cómo hacer y ocuparse? Tener asuntos se dice en griego práctica, praxis, las cosas son radicalmente pragmata y mi relación con ellas pragmática. No hay, por malaventura, vocablo en nuestra lengua, o, al menos, yo no lo he encontrado, que anuncie con suficiente adecuación lo que el vocablo pragma, sin más, significa. Solo podemos decir que una cosa, en cuanto pragma, no es algo que existe por sí y sin tener que ver conmigo. En el mundo o circunstancia de cada uno de nosotros no hay nada que no tenga que ver con uno y uno tiene, a su vez, que ver con cuanto forma parte de esa circunstancia o mundo. Este está compuesto exclusivamente de referencias a mí y yo estoy consignado a cuanto en él hay, dependo de ello para mi bien o para mi mal. Todo me es favorable o adverso, caricia o rozadura, halago o lesión, servicio o daño. Una cosa en cuanto pragma es, pues, algo que manipulo con determinada finalidad, que manejo o evito, con que tengo que contar o que tengo que descontar, es un instrumento o impedimento para, un trabajo, un enser, un chisme, una deficiencia, una falta, una traba. En suma, es un asunto en que andar, algo que, más o menos, me importa, que me falta, que me sobra. Por tanto, una importancia. Ahora espero, habiendo acumulado todas estas expresiones, que comience a ser clara la diferencia si se hace chocar en la mente la idea de un mundo de cosas y la idea de un mundo de asuntos o importancias. En un mundo de cosas no tenemos ninguna intervención. Él y todo en él es por sí. En cambio, en un mundo de asuntos o importancias, todo consiste exclusivamente en su referencia a nosotros, todo interviene en nosotros, es decir, todo nos importa y solo es en la medida y modo en que nos importa y afecta. Tal es la verdad radical sobre lo que es el mundo, porque ella expresa su consistencia o aquello en que consiste originariamente como elemento en que tenemos que vivir nuestra vida. Todo lo demás que las ciencias nos digan sobre ese mundo es ya, en el mejor caso, una verdad secundaria, derivada, hipotética y problemática, por la sencilla razón, repito, de que empezamos a hacer ciencia después de estar ya viviendo en el mundo y, por tanto, siéndonos ya el mundo eso que es. La ciencia es solo una de las innumerables prácticas, acciones, operaciones que el hombre hace en su vida. El hombre hace ciencia como hace paciencia, como hace su hacienda, que por eso se llama así, hace versos, hace política, negocios, viajes, hace el amor, hace que hace, espera, es decir, hace, tiempo, y, mucho más que todo, el hombre se hace ilusiones. Todos estos decires son expresión de la lengua española más vulgar, familiar, coloquial. Sin embargo, hoy vemos que son términos técnicos en una teoría de la vida humana. Para vergüenza de los filósofos hay que declarar que no habían visto nunca el fenómeno radical que es nuestra vida. Siempre se lo dejaban a la espalda y han sido los poetas y novelistas, pero sobre todo el hombre cualquiera quien ha reparado en ella, en sus modos y situaciones. Por eso aquella serie de palabras representa una serie de títulos en que se nombran grandes temas filosóficos sobre los cuales fuera menester hablar mucho. Piénsese en la honda cuestión que enuncia el giro hacer tiempo, por tanto, nada menos que el esperar, la expectación y la esperanza. ¿Qué es en el hombre la esperanza? ¿Puede el hombre vivir sin ella? Hace unos cuantos años Paul Morand me envió un ejemplar de su biografía de Maupassant con una dedicatoria que decía: le envío esta vida de un hombre quien espera y paz. Tenía razón Morand. Es posible, literal y formalmente posible, un humano vivir que no sea un esperar. ¿No es la función primaria y más esencial de la vida la expectativa y su más visceral órgano la esperanza? Como se ve, el tema es enorme. Pues no es de menor interés ese otro modo de la vida en que el hombre hace que hace.
¿Qué es ese extraño, inauténtico hacer a que, a veces, el hombre se dedica precisamente para no hacer de verdad, incluso eso que está haciendo? El escritor que no es escritor pero hace de escritor, la mujer que apenas es femenina pero hace de mujer, hace que sonríe, hace que desdeña, hace que desea, hace que ama, incapaz de hacer propia